Un bulldog americano de 68 kilos que todos llamaban demasiado peligroso para adoptar, desaparecía en la oscuridad cada noche durante 3 meses seguidos. Su familia despertaba al amanecer para encontrarlo tirado en el porche, agotado, cubierto de tierra, con cortes en sus patas y sangre seca en su pecho. Intentaron seguirlo. Intentaron encerrarlo adentro. Nada funcionó. Y entonces, una noche, todo lo que pensaban que sabían sobre este gigante gentil se destrozó de la manera más aterradora y más hermosa posible. Este es Tanque, y esta es la historia de un guardián que nadie entendió hasta que fue casi demasiado tarde. Tanque no siempre fue un misterio. Primero fue un problema. Su dueño original, un hombre de las afueras de Monterrey, lo entregó a un refugio de alto sacrificio después de que los vecinos presentaron quejas. Demasiado protector, demasiado intimidante. Ese perro es un arma, decían. Tanque era masivo, 68 kilos de puro músculo, piel cicatrizada, una oreja desgarrada que nunca sanó bien. Detrás de las frías barras metálicas, simplemente se quedaba ahí sentado, frío como una piedra, mirando a los posibles adoptantes pasar como si estuviera decidiendo si alguno de ellos valía su tiempo. Pero entonces llegó la familia Rodríguez. No buscaban una mascota, buscaban un guardián. Carlos y María acababan de comprar una casa de campo en 16 hectáreas en el campo de Tamaulipas, rodeada de bosques, aislada de vecinos. Habían escuchado historias sobre manadas de perros callejeros, historias sobre coyotes, historias sobre cosas que se movían entre los árboles por la noche de las que nadie quería hablar. Cuando vieron a Tanque sentado en esa jaula, masivo e inquebrantable, lo supieron. «Nos lo llevamos», dijo María. El director del refugio dudó. «Lo han devuelto 2 veces. La gente dice que es demasiado agresivo». María miró a Tanque. Tanque le devolvió la mirada. Y por primera vez en 6 meses, su cola se movió. Solo una vez. Pero fue suficiente. Tanque llegó a casa ese sábado, pero no era como otros perros. No se acurrucaba en el sofá, no pedía que le rascaran la panza, no lo seguía buscando afecto. Tanque tenía un trabajo, y el afecto no era parte de él. Durante el día, patrullaba el perímetro de la propiedad caminando la misma ruta una y otra vez, sus profundos ojos cafés escaneando la línea de árboles como un soldado de guardia. Por la noche, se sentaba en el porche, perfectamente quieto, mirando fijamente a la oscuridad durante horas. Y entonces comenzaron las desapariciones. 3 semanas después de la adopción, Carlos despertó a las 2:47 p.m. de la madrugada para ir al baño. Miró por la ventana. Tanque no estaba en el porche. Revisó las puertas, cerradas, pero Tanque se había ido. Y si todavía estás viendo esto, pero no te has suscrito, honestamente eso me rompe el corazón. Historias como estas, historias sobre los perros que todos abandonan, necesitan gente como tú que cree que cada alma merece una segunda oportunidad. Por favor, suscríbete, te necesitamos aquí. A las 6:15 de la mañana, justo cuando el sol se asomaba sobre las colinas, Carlos escuchó el pesado sonido de patas sobre madera. Abrió la puerta. Ahí estaba Tanque, jadeando, tierra pegada en su pelaje, arañazos frescos en su hombro, completamente exhausto. ¿Dónde diablos estuviste?, susurró Carlos. Tanque pasó junto a él, bebió un tazón entero de agua y colapsó en el piso. Sucedió de nuevo la siguiente noche, y la noche después de esa, y la noche después de esa. Cada noche, Tanque desaparecía en algún momento entre la medianoche y las 3 de la madrugada. Cada mañana, regresaba al amanecer luciendo como si hubiera pasado por una guerra. Carlos y María intentaron de todo. Instalaron cámaras, pero Tanque de alguna manera encontraba puntos ciegos.
Intentaron encerrarlo en la casa, pero él caminaba de un lado a otro y arañaba la puerta hasta que no podían soportarlo más. Intentaron seguirlo, pero en el momento en que salían, Tanque se congelaba y se negaba a moverse hasta que volvieran adentro. «Está protegiendo algo», dijo María una mañana, pasando sus dedos sobre un corte fresco en el costado de Tanque. «No se está escapando, está patrullando». Pero María conocía las razas guardianas. Los Bulldog Americans no eran solo mascotas, eran protectores, criados para guardiar familias, para enfrentar amenazas que harían huir a otros perros. Tanque no estaba siendo difícil, estaba haciendo exactamente lo que 2000 años de genética le decían que hiciera. Aún así les preocupaba. Los cortes empeoraban. Tanque estaba perdiendo peso. Sus patas estaban agrietadas y sangrando. Lo que sea que estuviera haciendo allá afuera lo estaba destruyendo. Pasaron 3 meses. 3 meses de noches sin dormir y madrugadas encontrando a Tanque apenas capaz de ponerse de pie. Y entonces, una noche, todo se vino abajo. Eran las 11:43 de la noche cuando lo escucharon. Ladridos. Una manada. Ladridos profundos y agresivos. Acercándose. Carlos agarró una linterna. Docenas de ojos brillantes moviéndose a través de la oscuridad. Una manada de perros callejeros avanzándose a la casa de campo. Tanque salió de la oscuridad como un misil. 68 kilos de furia. Se lanzó al centro de la manada, se enfocó en el líder de la manada, lo volteó boca arriba. La manada se dispersó en segundos. Tanque se quedó ahí parado, el pecho agitado, sangre goteando de su cuello. En el veterinario de emergencia, un hombre con un Golden Retriever sangrando miraba fijamente a Tanque. «Es él. Salvó a mi perro de esa manada esta noche». El veterinario examinó a Tanque. «Ha estado haciendo esto por un tiempo, ¿verdad? Este perro ha estado protegiendo toda su área completamente solo cada noche». María envolvió sus brazos alrededor del masivo cuello de Tanque, lágrimas corriendo por su cara. «Este era tu lenguaje de amor todo este tiempo, ¿verdad?». Tanque se recostó en ella y cerró sus ojos. Porque el amor no se ve suave. A veces se ve como cicatrices, a veces se ve como montar guardia cuando nadie está mirando. Tanque no era frío, estaba comprometido.